Buenas noches, bienvenidos a la edición estelar de Costa Rica Noticias de este martes 21 de abril. Estamos en vivo a las 7 en punto de la noche. Les agradecemos que nos acompañen y que se informen con nosotros. Soy Ernesto Rivera. Hoy, por quinto día consecutivo, la cantidad de nuevos infectados en 24 horas se mantiene por debajo de los 10 nuevos casos. El país suma 669 personas confirmadas de COVID-19. La cantidad de contagios indica que, hasta el momento, Costa Rica está logrando contener de manera muy eficaz el avance de la pandemia sobre la población. Sin embargo, las autoridades de salud se muestran muy cautelosas sobre una eventual apertura a la cuarentena y a las restricciones de movimiento. El ministro de Salud, Daniel Salas, indicó, sin ofrecer detalles, que el gobierno analiza una estrategia progresiva para retomar las distintas actividades. Los privados de libertad con factores de riesgo al COVID-19 podrían seguir cumpliendo sus condenas por un plazo de 3 meses, pero fuera de la cárcel. Así lo informó esta tarde el Ministerio de Justicia y señaló que las valoraciones para autorizar ese cambio serán muy estrictas. El Ministerio de Educación decidió suspender la aplicación de las pruebas FARO para estudiantes de bachillerato que debían realizar unos 70.000 jóvenes que están en el último año de secundaria. En unos minutos voy a conversar de este tema con la viceministra académica Melania Brenes. Pero antes vamos a ver nuestros titulares con estas y otras importantes informaciones. Adelante. Costa Rica está muy cerca del escenario optimista proyectado por el Observatorio de Desarrollo de la Universidad de Costa Rica. Los recuperados para hoy llegaron a 150 y los casos activos a 513. Los privados de libertad con factores de riesgo ante el COVID-19 podrían seguir cumpliendo sus condenas por un plazo de 3 meses fuera de la cárcel. Justicia realizará estos cambios por orden de varios juzgados de ejecución de la pena. Las entidades financieras no podrán embargar los fondos depositados en las cuentas de los beneficiados con el bono Proteger, pese a los compromisos económicos que tengan pendientes. Así lo establece el Código Civil. En medio de la crisis por la pandemia, el precio del dólar bajó durante el mes de abril 18 colones y la tasa básica pasiva aún se mantiene en 3.75%, su nivel más bajo desde el año 1978. Y la Contraloría General de la República aprobó una nueva compra directa a la Caja Costarricense del Seguro Social, esta vez por más de $4 millones. Además, Román Macaya, presidente ejecutivo de la Caja, defendió la contratación de los aviones que traerán suministros donados por China. La Contraloría General de la República autorizó a la Caja Costarricense del Seguro Social una nueva compra directa por más de $4 millones. Según Román Macaya, presidente ejecutivo de la institución, este dinero se dispondrá para la adquisición de aspiradores, monitores de signos vitales, entre otros implementos. Recibimos un aval de la Contraloría General de la República para la adquisición de equipo médico valorado en $4.862.000. Esto incluye 180 unidades de aspiradores, 38 unidades de videolaringoscópicos, 86 unidades de monitores de signos vitales con capacidad de presiones invasivas, 155 unidades de monitores de signos vitales no invasivos, 200 unidades de cánula de alto flujo para ayudar a los pacientes a respirar, 1.200 unidades de kit de la cánula y el circuito y 200 unidades de termómetros.
Por otro lado, en la conferencia de prensa de este martes, el jerarca solicitó a la población actualizar sus datos en la aplicación móvil EDUS, esto con el objetivo de que cada EVAIS o clínica pueda contactar de una manera más ágil a los usuarios. Esto es muy importante porque hay citas, hay seguimiento y todo lo que tiene que ver con una atención o seguimiento a la distancia, lo hacemos por esa vía. Y también para lo que es la entrega de medicamentos es muy importante tener actualizada la dirección de su vivienda. Entonces, por favor, hágalo de forma virtual. Si tuvieran que salir, lo pueden hacer en un EVAIS o en un área de salud de la que le toque, de acuerdo a donde viva, pero lo ideal es que no salga de su casa, que esto lo haga virtualmente desde el EDUS. En tanto, como parte del trabajo que se ha venido haciendo en la lucha contra el COVID-19, en la Caja informaron que ya empezó a funcionar un sitio especializado en el Hospital Calderón Guardia para atender la pandemia. El día de ayer entró en operación el Centro de Comando de Traslado de Pacientes COVID-19 que opera desde el 5º piso del Hospital Calderón Guardia. Este es un centro de comando que cuenta con servicio de telemedicina para lo que es la valoración a distancia de un caso que puede aparecer en un área de salud o en un hospital periférico o regional. Y ese comando se dedica a coordinar el traslado de ese paciente a el lugar con apropiado para ese caso. Por último, el titular de Seguridad Social costarricense informó sobre los 3 aviones que llegarán al país la próxima semana proveniente de China. Y tras los cuestionamientos sobre el costo que tuvo este servicio, Macaya insistió que se verificaron 8 ofertas y la de Aeroméxico fue la que mejor se acopló a las necesidades nacionales. Van a ser 3 aviones que van a salir de China, hacen parada en México y luego continúan a Costa Rica. La primera de ellas saldrá el sábado y llegará el domingo en la madrugada, como a las 6:16 de la mañana. Entrará el primer avión, el segundo entrará a la misma hora del lunes y el tercero un poco pasada las 10 de la noche el mismo lunes. Entonces, para estas cosas hay que comparar manzanas con manzanas y ver qué es lo que se está contratando, para qué volumen, qué carga, cuántos aviones, cuál es la ruta. Y bueno, nosotros siempre buscamos las condiciones más competitivas que haya en el mercado, aún en una pandemia. El jerarca fue enfático de que se está trabajando 24/7 para atender las necesidades del país y le insistió a la población que no hay que bajar la guardia. Y desde que la Comisión Nacional de Emergencias inició las campañas Enlace de Esfuerzos y Con Vos Podemos, más de 20.000 diarios de alimentación ya llegaron a los hogares costarricenses más afectados por el COVID-19. 20.149 hogares han recibido alimentos y artículos de higiene personal gracias a las iniciativas Enlace de Esfuerzos y Con Vos Podemos. Así lo anunció en la conferencia de prensa Alexander Solís, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias. Ya se distribuyeron 10.705 paquetes en diferentes puntos del país y están en proceso de distribución a familias en condición de vulnerabilidad de la región Caribe, Pacífico Central, Chorotega, Zona Norte y demás. De estos diarios, 8.479 se adquirieron con fondos de la Comisión y 11.670 corresponden a la campaña Con Vos Podemos, que coordina la primera dama de la República, Claudia Dobles. La campaña Con Vos Podemos recurre a la solidaridad de los costarricenses para que la Comisión reciba donaciones económicas que permita seguir ayudando familias. Los productos que se distribuyen se adquieren en comercios locales para la reactivación económica. Mencionar que tenemos también aproximadamente 130 vehículos de instituciones del Estado que participan activamente con los comités municipales de emergencia en cada uno de los cantones que ya están dando esta asistencia humanitaria a las personas. Por otro lado, Solís también informó que hay un avance en los albergues para personas sin hogar. Es importante también mencionar que estamos avanzando en el desarrollo
de la ampliación de capacidades para los albergues de población en calle, en conjunto con el Comité Municipal de Emergencia de San José, con la Mesa de Protección Social y también con el liderazgo del Instituto Mixto de Ayuda Social, varias ONGs y múltiples instituciones del sector social que están participando activamente en este proceso. Con respecto a las ayudas humanitarias, los comités municipales de emergencia de cada cantón realizan la lista de hogares beneficiarios. Posteriormente, instituciones como el IMAS, la Caja, asociaciones de desarrollo y otros se encargan de comprobar que la ayuda llegue a las personas de los grupos vulnerables, como familias en pobreza extrema, personas con discapacidad, así como familias aisladas que cuenten con una orden sanitaria emitida por el Ministerio de Salud. Esta campaña se realizará hasta el 30 de abril. Y la dinámica de las conferencias de prensa en las que se actualizan los datos del COVID-19 cambiarán a partir de este jueves 23 de abril. Según dio a conocer la ministra de Comunicación, Nancy Marín, ahora se realizarán 6 preguntas por medio de videollamada con la posibilidad de repreguntar. Para la coordinación de dichas consultas se van a habilitar 6 chats en la plataforma de WhatsApp para agrupar a los medios en televisión, radio, prensa escrita, regional, agencia y medios electrónicos. De esta forma, la primera consulta que llegue a cada chat será la realizada en la conferencia. Según Marín, la decisión se tomó después de consultar a medios de comunicación, hasta incluso al Colegio de Periodistas. Marín aseguró además que se está bajando la cantidad de contagios registrados por día en el mes de mayo y luego de eso se podría volver a conferencias presenciales. El día de hoy además quiero agradecerle al CINART, que ha hecho un enorme esfuerzo por apoyarnos y por transmitir estas conferencias de prensa de manera diarias desde que empezó esta situación. He estado conversando con don Daniel, nuestro ministro de Salud, y me indica que de continuar el comportamiento de la curva, ya en el mes de mayo vamos a poder habilitar conferencias presenciales con limitaciones, siguiendo estrictamente los protocolos sanitarios y oportunamente también vamos a hacer el anuncio de cuándo sería eso. Y hoy, como le adelantábamos en nuestros titulares, el Ministerio de Educación Pública decidió suspender la aplicación de las pruebas FARO por este año. Es decir, los 70.000 estudiantes de secundaria que podrían graduarse este año ya no deberán hacer esta prueba. Para entender los cambios y el método que aplicará el MEP para decidir quién obtiene el título de bachillerato, vamos a conversar ahora con Melania Brenes, viceministra académica. Buenas noches, doña Melania. Bienvenida al set de Costa Rica Noticias. Hola, buenas noches a todos. Contenta y agradecida por el espacio de divulgación con ustedes. Muchas gracias. Fantástico, doña Melania. Las pruebas FARO se iban a aplicar de manera masiva este año por primera vez. ¿Por qué decidieron suspenderla? ¿Y cómo evaluarán a quienes deben o no obtener sus títulos de bachillerato? Bueno, en el marco de la emergencia, ¿verdad? Y lo que estamos viviendo a nivel nacional y mundial con esta situación del coronavirus, hemos hecho un análisis a profundidad y presentado al Consejo Superior de Educación todos y cada uno de los escenarios que nuestros estudiantes a nivel del sistema educativo público están enfrentando en este momento. Consideramos que no solamente por el tiempo, recordemos que las pruebas FARO se aplican 2 veces y eso implica que haya una primera aplicación, un plan de mejora y una segunda aplicación donde se deberían ver mejores resultados de los estudiantes. Este año, en el marco de esta emergencia, no vamos a tener el tiempo suficiente para desarrollar este objetivo de mejoramiento que tienen las pruebas y también las condiciones que enfrentan nuestros estudiantes en esta coyuntura también los perjudica muchísimo, sobre todo en objetivos y aprendizajes por lograr esperados a nivel curricular. De modo que hicimos este análisis no solamente para las pruebas FARO, sino también para las pruebas de especialidades técnicas, de la formación técnica, y entonces se decidió por parte del Consejo Superior de Educación posponerlas para el año 2021. La evaluación entonces de estas poblaciones que se egresan de la educación diversificada y de la educación técnica
se basará en los rubros de evaluación dispuestos en el reglamento de evaluación para cada asignatura. Es decir, los estudiantes tienen que pasar sus asignaturas con la mínima nota requerida, que es, ¿verdad?, un 65 en nota sumativa, con los rubros que se estarán estipulando a partir del reglamento de evaluación. ¿Este es el único requisito, doña Melania, aprobar la materia, o además tienen una componente de idiomas? Tiene un componente de idioma también, efectivamente, es la aprobación de las asignaturas, y la prueba que sí se mantiene es la prueba de certificación de dominio lingüístico que esperamos realizar hacia finales del año. Esos serían los dos requisitos específicos y obviamente el cumplimiento en asistencia y todos los otros rubros implicados en el caso del sistema evaluativo para la promoción. A ver, porque este es un momento de mucha incertidumbre, entonces la gente necesita saber exactamente a qué debe prestar atención y cómo hacer las cosas. Los muchachos que están en esa etapa del colegio tienen que aprobar la materia y además ir eventualmente o hacer eventualmente de manera virtual la prueba de idioma. ¿Así es? Sí, la prueba de idioma no sería de manera virtual. Nosotros esperamos que su aplicación pueda ser cuando retomamos el ciclo lectivo presencial hacia finales del año. Es decir, la prueba está originalmente dispuesta para el mes de noviembre, se desarrolla de manera computarizada en los centros educativos del país, y hasta este punto, ¿verdad?, porque soy clara en acotar que estamos hablando de decisiones de hoy por hoy que, como usted sabe, pueden ir variando con respecto, vamos viendo que evolucione la emergencia, atendiendo las decisiones del Ministerio de Salud y de las autoridades del país. Hasta este punto lo que sabemos es aspiramos a su aplicación de una manera generalizada para los 60,000 estudiantes hacia final de año. Es una prueba que certifica el nivel de dominio lingüístico que los estudiantes han adquirido como producto de su exposición al idioma durante la educación secundaria y, bueno, en algunos casos durante la educación primaria, y por tanto esa es una prueba que por su naturaleza no se ve afectada, digamos, en este proceso altamente como sí se ven otras pruebas como las pruebas FARO. Pero hasta este punto todavía la decisión es mantener su aplicación computarizada en las diferentes sedes del país. En algunos casos es virtual, otras veces se llena offline, pero siempre de manera computarizada, y ese es un poco el panorama a este punto. Entiendo, doña Melania. Esos dos requisitos son los fundamentales, entonces, para quienes están por terminar su etapa de bachillerato. Exactamente, y por eso es que el contacto, el vínculo de estudiantes y docentes, mantenerlo a través de los diferentes mecanismos y estrategias que se están planteando desde el marco de apoyos educativos a distancia es muy importante, porque no es que no hay ningún requisito para aprobar bachillerato, el requisito es aprobar debidamente las asignaturas, y eso implica pues que haya un trabajo educativo con el docente en específico. Doña Melania, las clases están suspendidas hoy por tiempo indefinido. ¿Cuál es su pronóstico para el resto del año lectivo, sabiendo que estamos dentro de este marco de incertidumbre? Pero ¿cuál es su pronóstico para lo que resta del año? Pues en realidad eso es muy incierto. Nosotros, digamos, a juzgar por el comportamiento del virus y cómo se ha venido gestionando en otros países, esperamos tener por lo menos un 50% del ciclo lectivo para el año 2020. Pero realmente aseverar una cosa como esa es un poco riesgoso todavía en este momento. Muchísimas gracias, doña Melania Brenes, viceministra académica de Educación. Muchísimas gracias, doña Melania. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. A las 7 de la noche, con 19 minutos, hacemos nuestra primera pausa comercial. Adelante. Las entidades financieras no podrán embargar los fondos depositados en las cuentas de los beneficiados con el bono Proteger, pese a los compromisos económicos que tengan pendientes. Así lo establece el Código Civil. Hay decisiones en la vida que pueden cambiar tu futuro para siempre. Estudiar es una de ellas. En CONAPE, creemos en quienes miran hacia arriba para alcanzar sus metas. Creemos en aquellos que saben que subir es difícil, pero eso
no los detiene. En CONAPE creemos que cuando subís, lo único que vas a perder es el miedo a las alturas. En CONAPE, creemos en vos. Hola, bienvenidos a Promuévete CINART Costa Rica Medios. El 13 te mantiene en forma, acción y movimiento desde tu casa con Promuévete. Ahora en sus nuevos horarios, de lunes a viernes a las 5:30 de la mañana, 4:30 de la tarde y 8:30 de la noche. Los sábados y domingos a las 8 de la mañana. Solo en 13, Costa Rica Televisión. La Santa Misa, oficiado por su santidad el Papa Francisco, desde la capilla de la Casa Santa Marta en el Vaticano. Todos los días a las 5:25 de la tarde. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. La Junta de Protección Social informa que en atención a la directriz girada por el Ministerio de Salud en torno a la situación generada por el COVID-19, se suspenden los sorteos de Lotería Nacional y Lotería Popular Chances desde el martes 24 de marzo y hasta nuevo aviso. La Junta de Protección Social insta al pueblo de Costa Rica a quedarse en casa. El día que terminaste la huerta, el día que aprendiste un nuevo baile, cuando el aislamiento pase, ¿qué querés recordar? Hay un mundo de posibilidades. Aprovechalas. Banco Nacional. Juntos somos progreso. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. Y a las 7 de la noche con 22 minutos estamos de regreso en la edición estelar de Costa Rica Noticias. Vamos a dar un vistazo al precio de compra y venta de la divisa estadounidense. El precio del dólar para la compra es de 562 colones con 97 centavos. Y el precio de referencia para la venta es de 569 colones con 18 centavos. Banco Popular presentó El Tipo de Cambio. Y 150 personas ya lograron vencer el COVID-19 en nuestro país. Y estamos cerca de lograr un panorama optimista, según algunas proyecciones. Nuestra compañera Eisel Chacón Cordero nos ofrece información sobre estos datos. Buenas noches, Eisel. Buenas noches, don Ernesto, ¿cómo está? Muy bien, gusto en estar otra vez trabajando junto con usted. Me alegro mucho también. Buenas noches a usted. Buenas noches a todos nuestros amigos televidentes. Costa Rica llega al día 46 de la emergencia por COVID-19 con 7 nuevos casos y un total de 669 casos positivos. Antes de observar la primera pantalla con los datos dados hoy por el Ministerio de Salud, le mostramos en las siguientes imágenes cómo lucía San José este martes por la tarde. Mientras vemos estas imágenes, le queremos recordar el llamado que hizo el ministro de Salud, Daniel Salas, asegurando que el quédate en casa sigue estando vigente. Él hace este llamado tomando en cuenta que muchas personas han estado realizando su vida normalmente, pese al insistente llamado de las autoridades a cumplir todas las medidas sanitarias y el aislamiento social. Además, el ministro de Salud dijo que estamos haciendo las cosas bien como país y hemos evitado afortunadamente una curva exponencial sin multiplicación de casos diarios. Daniel Salas insistió que estamos caminando por un terreno muy frágil y no hay que bajar la guardia. De inmediato le pido a mi compañero José Carlos Chávez que nos muestre la pantalla 1 para detallar todos los datos brindados este martes 21 de abril. Como lo vemos en este momento, tenemos un total de 669 casos positivos. Como les indicaba al inicio, son 7 los nuevos casos que se reportan hoy martes. El total de recuperados 150, con 26 casos más que ayer lunes.
En el caso de los internamientos tenemos buenas noticias porque se reportan 2 personas menos. Ayer eran 13 los internados, hoy tenemos a 11 personas internadas. La cifra que bajó fue la de cuidados intensivos, porque ayer teníamos a 8 personas en cuidados intensivos y hoy martes, afortunadamente, 2 personas dejan las unidades de cuidados intensivos y la cifra baja a 6, 2 personas menos. Además, las personas que se encuentran internadas en medicina general o salón se mantienen en 5 sin mayor variación. Vamos ahora a observar la pantalla 1.1, que también refleja una línea morada, como ustedes la pueden observar. Esta es una proyección realizada por el Observatorio de Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, que muestra que estamos muy cerca del escenario optimista proyectado por este ente. Como lo vemos en esta imagen, según los investigadores del observatorio, para el día 48 de la emergencia, Costa Rica tendría 512 casos activos. Y hoy, en el día 46, tenemos 513 casos. Estamos muy cerca de lograr este panorama optimista. También, bueno, ya les estamos mostrando la siguiente gráfica. También observamos otros datos con una proyección a 60 días, que es al final de la gráfica. Aquí, según lo indicó el investigador Agustín Gómez, en la evolución de los casos activos, estamos iniciando una curva descendente muy importante. Esto quiere decir que seguimos reportando más casos curados que nuevos casos positivos. Ahora vamos a la gráfica 3, que son los casos recuperados. Como ustedes lo pueden observar, ha sido siempre de forma ascendente desde el inicio. Hoy tenemos 26 personas más, como ya les indicaba, para un total de 150 personas que ya afortunadamente vencieron al COVID-19. Este es el resumen de los datos de hoy, martes 21 de abril, cuando se cumplen 46 días de la emergencia por COVID-19. Don Ernesto, bueno, son cifras muy alentadoras, pero como bien lo indicaba el ministro de Salud en la conferencia de prensa, estamos caminando por terrenos muy frágiles, no tenemos que bajar la guardia y tenemos que quedarnos en casa y respetar todas las medidas sanitarias y de aislamiento social que nos han sugerido las autoridades. Así es, se dice, datos optimistas, el esfuerzo país que estamos haciendo, hay muchísima gente haciendo un enorme esfuerzo porque al quedarse en su casa implica restricciones en los ingresos, gente que ha perdido su empleo, gente que ha visto disminuido de una manera muy importante su salario, sus ingresos, tiene que pagar alquileres, tiene que hacer frente a planillas, pagar la caja, etcétera, y sin embargo ese enorme esfuerzo económico que colectivamente estamos haciendo está rindiendo unos frutos magníficos, que es evitar la muerte de un semejante. Así que muy buenas noticias y ojalá que podamos mantener todo el tiempo que sea necesario esta disciplina. Creo que la palabra clave hoy es disciplina. Así es, un esfuerzo que entre todos puede dar muy buenos frutos y ojalá lleguemos a ser un país ejemplar con el manejo de esta emergencia. Buenas noches, don Ernesto. Buenas noches, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Y los privados de libertad con factores de riesgo ante el COVID-19 podrían seguir cumpliendo sus condenas por un plazo de 3 meses, pero fuera de la cárcel. Así lo indicó el Ministerio de Justicia este martes. Pero las valoraciones para autorizar este régimen serán muy estrictas. Las personas privadas de libertad deberán cumplir una serie de requisitos para poder ser trasladados al régimen semi-institucional. Fueron los juzgados de ejecución de la pena de Limón, Alajuela y Cartago quienes ordenaron al Ministerio de Justicia y Paz realizar las valoraciones extraordinarias para determinar quiénes y cuántos son los privados de libertad que tienen factores de riesgo ante el COVID-19. Esto con el objetivo de trasladarlos al régimen semi-institucional. En este régimen, los privados de libertad cumplen la condena fuera de la cárcel, pero con la obligación de asistir a los centros semi-institucionales a dormir y firmar durante varios días de la semana. A partir de este martes 21 de abril, el Ministerio de Justicia iniciará las valoraciones de los privados de libertad en todos los centros penitenciarios. Las personas que no tengan ninguna afectación de salud en este momento que sea un factor de riesgo
en relación con COVID. Ese es el criterio, el primer filtro, digamos, y después de ahí no podrían aplicar los que tengan otra sentencia pendiente o los que no pasen los filtros de este análisis multidimensional que el instituto va a realizar. El Ministerio de Justicia aseguró que los privados de libertad no deberán de tener una sentencia pendiente y además deben demostrar apoyo fuera de la cárcel, tales como dónde vivir, alimentación, otras necesidades básicas y una opción de empleo. La ministra de Justicia y Paz, Fiorella Salazar, aseguró que el Instituto Nacional de Criminología será el encargado de analizar los casos y decidir quiénes cumplen con los requisitos, además de que no representen un riesgo para el resto de la población. El criterio de salud es uno de los criterios, no es el único criterio que se va a tomar en cuenta, es el criterio que marca la partida para poder analizar los casos, pero adicional a la parte de salud se va a estar analizando el perfil técnico, como lo mencionaba ahora, desde todas las áreas de análisis que tienen que ver con el proceso de esta persona, y lo más importante y recalcar que esta persona no sea un peligro para sí misma ni para las personas que va a encontrar en el ambiente al que va a salir, ni para la sociedad en general, es decir, que esta persona no represente un peligro técnicamente demostrado ni para sí misma ni para terceros. El ministro de Seguridad, Michael Soto, aseguró que le preocupa y que espera que sea la menor cantidad de personas posible, por eso pidió que sean muy rigurosos con esas valoraciones técnicas. Me preocupa la situación, no me hace feliz. Ciertamente, y por eso decíamos ahora que es importante que el personal técnico haga una valoración bien concienzuda de cada una de las personas para no afectar el tema de la criminalidad que tanto ha costado, que tanto se ha trabajado. Yo esperaría que esa valoración sea bien estricta y que sean la menor cantidad de personas posibles. Entre marzo y abril, 43 privados de libertad, adultos mayores y mujeres embarazadas fueron valoradas por factores de riesgo ante el COVID-19. El Instituto Nacional de Criminología dio el aval para que sean trasladados al régimen semi-institucional. Y la Caja Costarricense del Seguro Social cuenta con hospitales móviles del tipo de hospitales de campaña, que tienen 6 módulos y 3 de ellos están instalados en el Senare. Se han convertido en el centro de atención especializado en COVID. Los otros 3 se encuentran en el Hospital de los Chiles. Román Macaya, presidente de la Caja, aseguró que dependiendo de la necesidad se irán instalando estos equipos médicos. Este es el hospital instalado en Los Chiles. Este centro atenderá en emergencias a los pacientes con patologías que no tengan relación con síntomas respiratorios, es decir, que no sean sospechosos de COVID-19. La intención es aumentar la capacidad del centro médico de esa localidad fronteriza y poder diferenciar la atención. Uno de estos módulos será la sala de shock. En este otro módulo se instalará el área de recepción y valoración de pacientes, y en este otro el área de camillas. Y la decisión que tomamos es para poder atenderlos en estos shelter las patologías no respiratorias y tomar el servicio de urgencias por completo para patología respiratoria. Los otros 3 módulos del Hospital Campaña con el que cuenta la Caja Costarricense del Seguro Social están instalados en el Senare, ahora Centro de Atención de Pacientes COVID-19. Estos hospitales son modulares, entonces todo depende de cuántos módulos se arman. Ya se ha armado un módulo para continuar con el servicio de rehabilitación. Eso se había anunciado hace varias semanas, porque recordemos que convertimos el Senare en el centro COVID y la idea es que los pacientes que requieren de ciertos servicios de rehabilitación podrían continuar. Tenemos otro que ya se armó en Los Chiles, ¿verdad? Para una atención diferenciada. El Hospital Nacional de Niños tiene a disposición otra unidad de estas que le pertenece a la Asociación Pro Hospital. El jerarca de la Caja, Román Macaya, indicó que dependiendo de la necesidad, así se irán instalando más de estos módulos. Y estaremos armando módulos de acuerdo a necesidad. Depende del tamaño de esa infraestructura que tiene una forma de campaña que ocupemos, así serán los módulos que se armen de acuerdo a la necesidad. La Caja Costarricense del Seguro Social informó que además de estas unidades se han instalado en otros hospitales módulos tipo toldo, pero que no tienen las mismas características y herramientas que el Hospital Campaña. Y los bonos Proteger no se pueden embargar.
es un dinero que además no puede ser retenido por deudas. Hasta el momento hay más de 32.000 gestiones de pago completadas por un monto superior a los 4.000 millones de colones. El fin de semana pasado, la Comisión Nacional de Emergencias y el Ministerio de Trabajo iniciaron el proceso de pago de las primeras 33.000 personas que fueron aprobadas para recibir el auxilio económico del Bono Proteger. Sin embargo, según lo estipulan nuestras leyes, las entidades bancarias no pueden embargar ni retener el dinero del Bono Proteger, aclaró la defensora de los habitantes, Catalina Crespo. Todo esto bajo la ley 984 del Código Civil, inciso 2. Entonces, si alguno de ustedes que nos están escuchando o alguien que conoce le han retenido el bono en el banco debido a una deuda, por favor contacte con la Defensoría, contáctese con nosotros para poner una denuncia y nos puede llamar ya sea al 800-258-7474 o al 4.000-8.500. Las familias vulnerables y en condición de pobreza, pero sobre todo las lideradas por jefas de hogar y en las que permanecen adultos mayores, son las que tienen prioridad, explicó el ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social. Nos han dicho que tienen claridad del fundamento jurídico que en este caso sustenta el no embargo de los beneficios sociales, y como respaldo este oficio viene a dar seguridad a las personas de que los depósitos que se están haciendo en este fin de semana y durante el transcurso de los próximos días y los próximos que puedan realizarse no estarán siendo amenazados por el embargo, a sabiendas de que tienen ese carácter, el de un beneficio social contemplado en el artículo 984 del Código Civil, inciso segundo, donde se dice que justo este tipo de montos depositados en las cuentas de cualquier persona afiliada al sistema financiero tienen ese carácter de inembargabilidad. La ministra de Trabajo, Yanina Dinarte, apuntó que hasta este momento no existen denuncias puntuales para no aplicar el bono proteger a algún ciudadano. La nota ya la enviamos a las entidades financieras. Hemos estado conversando con las entidades en estos días precisamente por la preocupación que ha surgido. Yo quiero primero ser enfática en que nosotros no tenemos ninguna denuncia puntual. Creo que eso es lo primero de poner en perspectiva. No tenemos ninguna denuncia puntual de una persona a la que se le haya hecho un embargo de su bono proteger. No obstante, de forma preventiva, efectivamente hemos estado teniendo conversaciones con representantes del sector, de tal manera que activamos, por supuesto, el diálogo en razón de la previsión que tiene el Código Civil en el que se establece la inembargabilidad de los beneficios sociales. El Ministerio de Trabajo informó que ya está en funcionamiento el aplicativo del Bono Proteger para corregir el expediente de solicitud para las personas que ingresaron cuentas inactivas y que al enviar el formulario no incluyeron la declaración jurada firmada a mano. Y como le adelantamos, el MEP suspendió las pruebas FARO de este año debido a la pandemia por el COVID-19. Las pruebas nacionales FARO no se aplicarán este 2020. Así lo decidió el Ministerio de Educación Pública debido a la interrupción del curso lectivo desde el pasado mes de marzo para evitar la propagación de los casos de COVID-19 en el país. La ministra Giselle Cruz dijo que las condiciones provocadas por la pandemia y el impacto en el curso lectivo vuelven injusta una evaluación estandarizada para los cerca de 70.000 estudiantes de último nivel de secundaria. El Consejo Superior de Educación, a solicitud de la Administración, hizo un análisis exhaustivo de la posibilidad que teníamos y las condiciones para la aplicación de las pruebas FARO 2020. Y realmente analizamos que las condiciones no son las óptimas. Recordemos que una de las virtudes de las pruebas FARO era que los estudiantes pudiesen valorar sus procesos de aprendizaje y si no quedaban satisfechos con la nota, hacer todo un trabajo de mejora que iban a acompañar sus profesores. Dadas que las condiciones por la situación de la pandemia COVID-19 no hemos podido acompañar a nuestros estudiantes ni hemos podido acompañar también a nuestros docentes.
Con la suspensión de Faro, los estudiantes de 11º solo obtendrán el título de bachiller en educación media si aprueban todas las asignaturas, incluyendo el dominio de la lengua extranjera correspondiente, y si logran contar con todas las disposiciones presentes en el reglamento de la evaluación de aprendizajes. Tomó la decisión de suspenderlas y aplicarlas en el 2021 con todas las condiciones técnicas y metodológicas que estas pruebas requieren. Así que entonces se suspende la aplicación de las pruebas Faro para el año 2021 en primaria, en secundaria y tanto en académica como en técnica. Asimismo, las pruebas de las especialidades técnicas, las pruebas comprensivas que hacen nuestros estudiantes de los colegios técnicos también fueron suspendidas por las mismas razones. Así es que esperamos que esta medida pues es un tema también de justicia, es un tema del equilibrio que corresponde en una situación como una pandemia donde las condiciones no son homogéneas ni democráticas para todos nuestros estudiantes. Los alumnos de educación técnica se encuentran exentos de la aplicación de la prueba escrita y lograrán obtener el título de técnico en el nivel medio solo si aprueban cada subárea de la respectiva especialidad técnica. En primaria, por su parte, se postergará la aplicación de las pruebas hasta el 2021. Y un joven costarricense aporta voluntariamente su conocimiento en biotecnología para ayudar a detectar casos positivos de COVID-19 en España. Esteban Chacón es un joven costarricense de 27 años de edad, nacido en Palmares, es egresado de Ingeniería en Biotecnología del Tecnológico de Costa Rica y hoy es uno de los miles de héroes que ayudan a combatir el COVID-19 en España, uno de los países más golpeados por la pandemia y que registra al 21 de abril 204.178 casos positivos de este virus. Chacón, quien reside en este país europeo hace ya 6 años, trabaja en la Unidad de Innovación Biomédica del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, el cual se unió a la iniciativa de la Universidad Complutense de Madrid para crear una red de laboratorios que aporten el diagnóstico de muestra en el medio de la crisis sanitaria que vive España. El costarricense es voluntario para ejercer una serie de pruebas que detecta la presencia del virus en las personas. Existen varias pruebas para el COVID-19 que varían en su fundamento, en la sensibilidad y en la rapidez del test. La prueba más sensible es la ahora mundialmente conocida qPCR. Esta es una técnica de biología molecular ampliamente utilizada en los laboratorios alrededor del mundo desde hace varias décadas, pues nos permite analizar el material genético de una muestra biológica, ya sea animal, vegetal o de algún microorganismo, y en este caso la del nuevo coronavirus. Podríamos pensar en la máquina de la qPCR como una fotocopiadora del ARN viral, que nos permite conocer, además de la presencia del virus en una muestra, también la cantidad de partículas virales contenidas en ella. El científico nacional indicó que se vio sorprendido por cómo el COVID-19 golpeó al sistema de salud español. A su vez, comentó a Costa Rica Noticias que ha vivido una dura experiencia con la muerte de uno de sus colegas a manos del virus. Tengo que reconocer que ha sido un poco extraño. No pensé que esta situación fuera a sobrepasarnos de la manera que lo hizo acá en España, saturando el sistema de sanidad público español y llegando a alcanzar altísimos niveles de contagio. Un momento complicado porque falleció uno de nuestros compañeros de laboratorio a causa del COVID. Fue un gran investigador, el doctor Claudio Conti, y bueno, esto afectó un poco mi ánimo, pero ahí vamos. En cada una de las jornadas laborales de Chacón se analiza un promedio de 180 muestras del COVID-19. Y a las 7 de la noche, con 43 minutos, hacemos una nueva pausa, pero ya volvemos con mucho más. En medio de la crisis por la pandemia, el precio del dólar bajó durante el mes de abril 18 colones y la tasa básica pasiva aún se mantiene en 3.75%, su nivel más bajo desde el año 1978. Diseñemos nuestros propios carteles informativos sobre las medidas de higiene para prevenir el COVID-19 y compartámoslos. Protejámonos en familia. PANI, Ministerio de Salud y Gobierno de la República.
12 cineastas de diferentes partes del mundo nos muestran sus historias, donde el ser humano convive con la naturaleza o la destruye lentamente. Interdependence. Una película que nos hará reflexionar. El miércoles 22 de abril, en conmemoración del Día Internacional de la Madre Tierra, a las 9 de la noche, en estreno simultáneo con todos los canales públicos de Latinoamérica. Solo por 13, Costa Rica Televisión. Hay muchísima presión, hay muchísimos nervios y también muchísima emoción. 3 de los 7 cocineros se despiden el día de hoy con todo el sabor y por supuesto pues esa alegría de los guanacastecos. Para el día de hoy tenemos chanfaina. La chanfaina es un plato pues no de festividad, pero sí es un plato de compartir. Se acostumbra a hacer la chanfaina con las vísceras. Recorramos Costa Rica en busca de personas y personajes quienes día a día ponen su granito de arena para mejorar la sociedad en que vivimos. Forjadores. Los sábados a las 3 de la tarde. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Estamos de regreso en esta edición estelar de Costa Rica Noticias. La Sala Cuarta acogió para estudio una acción de inconstitucionalidad contra la norma técnica del aborto terapéutico. El recurso fue presentado por la fracción de Restauración Nacional. Los magistrados de la Sala Cuarta estudiarán una acción de inconstitucionalidad contra la norma técnica del aborto terapéutico. La fracción de Restauración Nacional presentó esta acción ante la Sala el pasado 31 de enero por considerar que la norma violenta los principios de reserva de ley en el régimen de derechos fundamentales en materia penal, seguridad jurídica, legalidad, separación de poderes e irrumpió la potestad de legislar otorgada de forma exclusiva a la Asamblea Legislativa. Restauración Nacional celebra esta admisión de este recurso en defensa de la vida. El Ejecutivo se había sobrepasado en las funciones de la Asamblea Legislativa. Esta norma técnica, hemos dicho, es innecesaria. La vida debe defenderse desde la concepción. El presidente de la República, Carlos Alvarado, y el ministro de Salud, Daniel Salas, firmaron desde el pasado mes de diciembre la norma técnica para la interrupción terapéutica del embarazo, en casos en que la vida o la salud de la mujer estén en peligro, según lo estipulado en el artículo 121 del Código Penal, vigente desde 1970. En la norma se establece, por ejemplo, las condiciones para definir cuáles centros médicos pueden valorar la intervención, el plazo de 3 días para emitir un criterio médico, el proceso a seguir si el criterio del grupo de médicos que analizó el caso es negativo, la información que debe recibir la paciente y el consentimiento de la mujer, así como la atención integral que le garantice su salud y bienestar. Además, se establece que el Ministerio de Salud es el responsable de vigilar que los centros médicos apliquen la norma y sus protocolos. Consultado al respecto, el Ministerio de Salud respondió a Costa Rica Noticias que el pasado viernes 17 de abril recibieron la notificación de que la Sala Cuarta le dio curso a la acción de inconstitucionalidad presentada por varios diputados contra este decreto ejecutivo. Asimismo, señalan que la interposición de la acción de inconstitucionalidad no suspende la vigencia de la norma técnica para el procedimiento médico vinculado al artículo 121 del Código Penal. Según la oficina de prensa del Ministerio de Salud, se emitirá una respuesta a los magistrados en el plazo otorgado de 15 días. Y en lo que llevamos de abril, el valor del dólar cayó 18 colones y la tasa básica pasiva se mantiene en su nivel más bajo desde 1978. Para este martes se coloca en 3,75%.
Durante el mes de abril, el dólar ha tenido una tendencia hacia la baja. Su disminución ha sido de 18 colones del 31 de marzo a la fecha. Por ejemplo, el 31 de marzo, el Banco Central registraba un valor de 587 colones con 37 céntimos, mientras que para este martes se encuentra en 569 colones con 18 céntimos. Incluso, el pasado 17 de abril llegó a los 565 colones. Para la economista Roxana Morales, esta fluctuación se debe, entre algunos factores, al desplome de precios del petróleo, así como a la baja en la demanda del dólar a raíz de la emergencia que se vive en el mundo por el coronavirus. ¿Cuáles son las razones que han generado este incremento en el tipo de cambio? Bueno, una de ellas es que muchas personas, ante la incertidumbre, prefieren convertir los ahorros que tienen en colones a dólares, y eso incrementa la demanda de dólares y por tanto genera presiones para que el tipo de cambio suba. ¿Qué podría pasar en los próximos meses? Bueno, es incierto. Tenemos tanto presiones para que el tipo de cambio suba como para que el tipo de cambio baje. ¿Cuáles son las presiones para que el tipo de cambio suba? Por ejemplo, la mayor demanda de dólares para ahorro, que las personas decidan ahorrar, la menor entrada de divisas, que ha caído de manera importante por el tema del turismo, el menor dinamismo de las exportaciones, que también reduce la entrada de divisas. Posiblemente habrá afectaciones en la entrada de remesas, en la entrada de inversión extranjera directa, en la entrada de capitales, y bueno, hay una afectación de este tipo para que genere presiones al alza en el tipo de cambio. Sin embargo, tenemos también presiones a la baja. ¿Cuáles tipos de presiones? Bueno, actualmente en el mercado internacional se ha reducido significativamente el petróleo. Eso significará que el Recope va a necesitar menos dólares para comprar los derivados del petróleo, pero a su vez la demanda de hidrocarburos se ha reducido significativamente. La tasa básica pasiva, que se utiliza como referencia para los créditos en colones, alcanzó el valor más bajo desde 1978. Inició el año con 5.75%. El 25 de marzo llegó a 4.15%. Sin embargo, la semana pasada continuó bajando y se coloca en 3.75%. En este caso, la rebaja que hizo el Banco Central de la tasa política monetaria, medida para incentivar la disminución en las tasas de interés, y las circunstancias por el COVID-19 han ocasionado dicho efecto. En el caso de Costa Rica, en el último año, tenemos que en enero la tasa básica pasiva se ubicaba en un 5,75% y al día de hoy se ubica en un 3,75%, lo que significa una reducción de cerca de 2 puntos porcentuales en esta tasa de interés, lo que esperaríamos que se traduzca en una menor tasa de interés en los créditos que tiene la población, y hacia adelante también que los nuevos créditos se estén otorgando a tasas de interés más favorables para el país. Precisamente este miércoles el Banco Central realizará el nuevo cálculo semanal de la tasa básica pasiva. La economista recuerda que en medio de la crisis que vive el país a raíz de la pandemia es indispensable hacer un buen uso del recurso presupuestario. Recomienda no endeudarse en dólares si su ingreso es principalmente en colones. Además, no se deje llevar por las ofertas. Muchas veces se adquieren productos en oferta que no son necesarios. Evite realizar gastos innecesarios. Para ello es recomendable que realice una lista de productos que requiere y las respectivas cantidades. Organice su presupuesto familiar, determine los ingresos y ajuste los gastos a esos ingresos. Y si puede, ahorre al menos 10% de su ingreso mensual. Eso le permitirá enfrentar situaciones de emergencia en los próximos meses. Y es las 7 de la noche con 53 minutos. Hacemos una nueva pausa comercial. Si no se lavó las manos, es una excelente oportunidad para hacerlo. Adelante, ya volvemos. La Junta de Protección Social informa que en atención a la directriz girada por el Ministerio de Salud en torno a la situación generada por el COVID-19, suspende la realización del programa Rueda de la Fortuna desde el sábado 21 de marzo y hasta nuevo aviso. Estaremos informando por este medio la fecha de reanudación del programa. Gracias por la comprensión y les invitamos a seguir las recomendaciones del Ministerio de Salud. El Festival de la Luz y de la Vida también a su vez es parte de nuestra Feria Nacional del Árbol y la Esfera. La particular celebración mexicana
del 2 de noviembre, sus tradiciones, rituales, según la persona y la región. La fiesta de los que nunca mueren. Los sábados a las 5 de la tarde, solo en 13, Costa Rica Televisión. ¿Cómo están? Bienvenidos. Yo estoy feliz como todos los días. Me van a amar. Sin secretos con Dori, de lunes a viernes a las 2:30 de la tarde. Solo por 13, Costa Rica Televisión. Y médicos y expertos coinciden en que sin vacuna contra el coronavirus no se puede pensar en realizar los Juegos Olímpicos de Tokio en el verano del 2021. Para ser sincero, no creo que las Olimpiadas se celebren el próximo año. Se celebra en cualquier momento. Esta es la opinión de Kentaro Iwata, médico japonés experto en enfermedades infecciosas, que piensa que la pandemia de coronavirus no permitirá la celebración de los Juegos Olímpicos en el 2021. Este sería el escenario a menos de que antes se encuentre una vacuna contra la enfermedad, ya que a unas justas son invitadas cientos de naciones, lo cual no es muy compatible con lo que estamos viviendo. Además, recordemos que en el país nipón se declaró estado de emergencia hasta el 6 de mayo por el empeoramiento del brote. Japón podría ser capaz de controlar esta enfermedad para el próximo verano, y desearía que pudiéramos, pero no creo que eso suceda en todas las partes de la Tierra, por lo que a este respecto, soy muy pesimista sobre la celebración de los Juegos Olímpicos en el próximo verano, a menos que celebre los Juegos Olímpicos en estructuras totalmente diferentes, como por ejemplo, sin público o participaciones muy limitadas. Por su parte, el Comité Olímpico Internacional COI publicó en su sitio web una serie de respuestas a lo que dijo eran preguntas frecuentes sobre el evento, incluidas consultas sobre por qué no se aplazó hasta el 2022 los Juegos dada la incertidumbre del coronavirus. La respuesta fue la siguiente: nuestros socios japoneses y el primer ministro dejaron muy claro que Japón no podría gestionar un aplazamiento más allá del próximo verano. Es una empresa gigantesca, tanto para el comité organizador como para el país en conjunto. En primer lugar, se debe garantizar la disponibilidad de la Villa Olímpica, que es el corazón de los Juegos. La postergación implicará restricciones y compromisos por parte de los involucrados. No hay un plan de aplazamiento, escribieron en esta página web. Muchos científicos alrededor del mundo siguen insistiendo en que si no hay vacuna no habrán Juegos, a lo que el COI responde que de momento seguirán las medidas de gestión de riesgo y mitigación establecidas por la Organización Mundial de la Salud, OMS, para reuniones masivas en el contexto del brote actual de COVID-19. Y el Mundial Femenino Sub-20 que deben realizar Costa Rica y Panamá aún sigue sin fecha. Inclusive desde tierras canaleras negaron que ya hubiese una propuesta, contrario a lo que se divulgó en varios medios de comunicación. El Mundial Femenino Sub-20 de la FIFA aún no tiene fecha de reprogramación, y aunque se especuló que la Federación Panameña ya había establecido que el ente rector del fútbol mundial estaba dispuesto a colocar la cita entre los meses de enero y febrero del próximo año, esto fue desmentido oficialmente a este medio por parte del presidente de la Federación Panameña, Manuel Arias. Con respecto al Mundial Sub-20, pues sí, la FIFA junto con Costa Rica y Panamá con sus comités de organización locales han decidido la posposición del Mundial Sub-20. Habrá que ver la nueva fecha. Creo que hubieron algunas conversaciones donde se mencionaron enero, febrero, pero no hay nada definitivo. Todas las posibilidades están abiertas y estamos esperando con la FIFA que los comités organizadores locales, tanto de Panamá como Costa Rica, deciden la nueva fecha de celebración del Mundial Sub-20. Pese a que este martes no tuvimos una versión oficial de parte de las autoridades del fútbol tico, sí tuvimos acceso a algunas fuentes que aseguraron desconocer por completo la posibilidad de que el Mundial se realice en los primeros meses del 2021. Al menos la FIFA no ha planteado formalmente tal cosa, según se nos fue informado. La Copa del Mundo, que estaría disputándose en el mes de agosto, fue reprogramada por causa del COVID-19
en una copa que estaría siendo representada y jugada en Panamá y en Costa Rica de manera conjunta. Y a las 7 de la noche con 59 segundos llegamos al final de esta edición estelar de Costa Rica Noticias. Le agradecemos por habernos permitido acompañarlos en sus casas. Nos esforzamos por ofrecerle información equilibrada y con contexto. Quédese en la señal del 13 porque en unos minutos voy a conversar con la socióloga Juliana Martínez. Vamos a hablar sobre la política social y los escenarios que podemos enfrentar en los próximos meses. Ya regresamos.